Maravilla. ¿Se debería estar viendo ahí, ahorita? Bien. Entonces, cualquier cosa me interrumpen. Si voy muy rápido, me paran. Ahí está cargando. Ahí va. Bien. Entonces, en este pequeño apartadito vamos a hablar hoy sobre PLP, que se los habíamos prometido, eh, o potenciación a largo plazo, ¿sí? Eh, Algunas cosas importantes a retomar de clases pasadas van a ser cuestiones relacionadas a la primera parte de la materia. Algunas que tienen que ver, seguramente recordarán, y está bueno que lo tengan en mente, de fisiología neuronal, pero sobre todo y fundamental de sinapsis. Vamos a partir de acá, desde sinapsis, y lo último que vimos de sinapsis, para entender este proceso, este fenómeno que es la potenciación a largo plazo. Bien, vamos a hacer un breve recorrido. Ustedes recuerdan, vamos a hacer un breve repaso, que, por ejemplo, supongamos que vamos ahora, a partir de ahora, hablar solo de sinapsis glutamatérgicas, o sea, de sinapsis que son excitatorias, o que se manejan con un neurotransmisor excitatorio, por excelencia. Voy a aceptar a alguien, ahí está. Y ustedes recuerdan que cuando se despolariza esta neurona, estas vesículas vuelcan los neurotransmisores, en este caso glutamato, a la hendidura sináptica, y hay receptores que se ocupan o que están ahí, y que cuando un ligando cualquiera, como el glutamato, por ejemplo, a los cuales son específicos, se les adhiere, por ejemplo, hacen cosas. Los ionotrópicos, como este caso que tenemos acá de este canal verde, que le vamos a llamar un canal AMPA, se los voy a poner en el chat para que sepan cómo se escribe. El canal AMPA es un canal ionotrópico de glutamato que, cuando se une al glutamato, va a hacer lo que sabemos que hacen los ionotrópicos: dejar pasar sodio, por ejemplo, para despolarizar la siguiente neurona, porque es excitatorio. Hasta ahí vamos bien, no es nada novedoso que no sepamos. Ahora vamos a agregar a la charla de hoy un canal que, si recuerdan, hablamos, se llaman metabotrópicos. Los metabotrópicos son como el equipo Rocket, o sea, hay problemas, sabemos que hacen cosas raras, son un poco más complicados que los ionotrópicos. En este caso también van a funcionar con glutamato, pero les vamos a llamar los canales NMDA. NMDA. Los NMDA son canales de glutamato también, pero que tienen unas particularidades. Vamos a ver que en este caso cumplen una función específica. La potenciación a largo plazo, ahí tenemos una pequeña definición acá, es el fortalecimiento de una sinapsis producto de que se coactiva con otra. Esto acá debería estar en negrita, coactiva o coactivación, porque es la clave de todo esto, ¿no? ¿De qué estamos hablando acá? Hasta ahora vimos funciona una neurona. Después vimos cómo interactúan dos neuronas en una sinapsis. Ahora vamos a ver cómo interactúan dos sinapsis, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo una sinapsis fuerte, le vamos a llamar, puede fortalecer a una que está al lado que sea débil, y vamos a ver para qué nos puede servir eso. Acá hay un pequeño spoiler acá abajo, que es que en última instancia lo que vamos a estar viendo, porque toca, es que es la base del aprendizaje. Pero no solo eso, la potenciación a largo plazo es uno de los mecanismos más conocidos y al que más nos referimos cuando hablamos de plasticidad neural. Cuando un cerebro se daña y tiene que suplir funciones o rehabilitarse o recuperar cosas que se perdieron. Es lo que explica que, como monistas somos, sabemos, y no tengo que contarles, que si hay una lesión cerebral o una ACV, por ejemplo, hay cambios en el comportamiento, eso ya lo saben, lo recuerdan. Eh, Hay una relación muy íntima entre el sistema nervioso y el comportamiento. Y un cambio en el sistema nervioso genera un cambio en el comportamiento. Bueno, acá tenemos el ejemplo, y el clarísimo ejemplo que nos interesa, sobre todo como psicólogos, inverso. Cambios en el comportamiento van a generar cambios en el sistema nervioso. O sea, ustedes van a una fiesta, se acuerdan de esa persona que les gustó, les interesó, también se acuerdan de esa persona que les tiró un trago encima y les cayó mal, y todo eso después ustedes, después de un par de días, se lo acuerdan. Eso quiere decir que lo aprendieron, tienen una memoria sobre eso. Vamos a usar aprendizaje como cambio, producto de la experiencia, y memoria, definirlo como la consolidación de ese aprendizaje. Entonces ustedes tienen aprendizajes sobre eso, y eso necesariamente
deja huellas en el cerebro, deja una marca, deja un cambio fisiológico observable, que lo vamos a observar y que es, en este caso, la potenciación a largo plazo. Acá tenemos en inglés la ley de Hebb, digamos, que dice en algún punto fire together, wire together, que quiere decir algo así como las neuronas que disparan juntas, se cablean juntas o algo por el estilo. Es más o menos lo mismo que está acá a la izquierda, solo que en inglés y más bonito. Bien, tenemos acá un modelo mínimo de lo mínimo indispensable que necesitamos para explicar, bueno, la potenciación a largo plazo, la interacción entre dos sinapsis, que son dos sinapsis. Con eso nos alcanza para explicar este fenómeno. En este caso estamos en este modelo reduciendo todo el sistema sensorial a dos neuronas. El sistema somatosensorial lo tenemos en esta neurona celestita de acá arriba, y todo el sistema visual, no, auditivo lo tenemos en esta violetita de acá abajo. Y después tenemos un sistema motor, que en este caso lo único que nos interesa es este, que es el ojo, que es esta neurona más rojiza, naranja de acá. ¿Qué estamos viendo acá? Esto es un modelo que explica un condicionamiento clásico. Es el más simple de los aprendizajes asociativos, que nos va a servir de base para los demás tipos de aprendizaje. El más básico de los aprendizajes asociativos, el condicionamiento pavloviano o clásico, que es un paradigma comportamental, observable desde afuera, tiene como base biológica la potenciación a largo plazo. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Supongamos que tenemos estos estímulos. En vez de usar el ejemplo de Pavlov y la campana, esto es un experimento real, es en un conejo, y lo que tenemos es un reflejo de parpadeo, en este caso es soplar el ojo, y la neurona somatosensorial sensitiva, esta se ocupa de sensar cuando soplamos el ojo, y hace sinapsis con una neurona que se ocupa de parpadear. El reflejo es muy simple, si alguna vez le soplaron un ojo y parpadearon, ya saben de qué estoy hablando, y si no, pueden jugar a esto en algún otro momento, pero es un reflejo, ¿sí? Lo hacemos automáticamente, y no es algo fácilmente inhibible. Y es una sinapsis fuerte, es una reacción innata, refleja. Llamaríamos que desde un paradigma pavloviano es un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada, ¿sí? Ahora hay otra neurona acá que vamos a agregar que nos interesa, y es la que vamos a emparejar o fortalecer o condicionar, que es una neurona del sistema sensitivo o auditivo. En este caso, el estímulo que vamos a usar, que es un estímulo neutro, va a ser el tono o un tono de 1000 Hz, que es un Do agudo, por ejemplo. Ahora, ese tono por sí solo, como cualquier otro tono de cualquier frecuencia, en sí mismo, la frecuencia es lo que me dice si es un Do, un Re, o si es 1000 Hz, o 400, 900 Hz. En sí mismo es un estímulo que no genera parpadeos, ¿sí? Si ustedes me dirán entonces, ¿por qué se está conectando esta neurona acá, Manu? Claramente. Bueno, en sí mismo no genera parpadeos, ¿sí? Salvo que la intensidad sea muy fuerte, y ustedes saben que ante la intensidad, como no se pueden hacer potenciales de acción fuertes, se van a hacer muchos potenciales de acción, y entonces capaz la sumación de todos ellos hará que se dispare un parpadeo, ¿no? Por ejemplo, si el tono es muy fuerte en intensidad, no en frecuencia, sino en intensidad, capaz parpadeás porque es un ruido muy fuerte. Eso explicaría por qué esta neurona tiene conexión acá. Pero también en el cerebro hay conexiones redundantes para todos lados. Las neuronas se comunican con un montón de neuronas que a veces, ¿sí? Porque neuronas, y quizás cumplen función con 40 de ellas y 10 son redundantes y van a las mismas o a otras, pero en última instancia hay mucha redundancia de conexiones en el sistema nervioso. Ahora, lo que nos interesa acá particularmente es que esta neurona por sí sola, por eso le llamamos sinapsis débil, no alcanza, cuando se despolariza, a despolarizar a la siguiente. Hay una sinapsis, ¿sí? Pero a diferencia de la sinapsis fuerte, esta refleja, y que sabemos que cuando me soplan el ojo parpadeo, cuando suena un Do, cuando suena una frecuencia de 1000 Hz, no parpadean, no correlacionadamente, no necesariamente, ¿sí? Esta neurona, por activarse, o sea, por escuchar un Do, no implica que va a activar a la siguiente y generar un parpadeo. Eso es algo que supongo que les resulta intuitivo, pero por las dudas lo aclaro. Es decir, esta sinapsis es débil. Están conectadas, sí, pero esta neurona despolarizada por sí sola no puede despolarizar a la siguiente neurona. Por eso le llamamos débil. Partiendo de esa base, es que vamos a hacer un condicionamiento clásico. Ustedes saben que un condicionamiento clásico ¿en qué consiste? En repetidos ensayos
asociar dos estímulos. Uno neutro, por ejemplo, la campana de Pavlov, con la comida, que genera salivación. La comida genera salivación, la campana no. Pero tras repetidos ensayos, campana, comida, genera saliva, campana, comida, genera saliva, campana, comida, genera saliva. Cuando presento la campana sola, sin la comida, el perro saliva igual. Eso es el condicionamiento clásico. En este caso es algo parecido. Yo hago sonar un tono de 1000 Hz, hago sonar un tono, y te soplo el ojo justo después. Y entonces vos parpadeás, porque te soplé el ojo, obvio. Y lo hago de nuevo, y de nuevo. Tras repetidos ensayos, con el solo escuchar el sonido, parpadeás. Automáticamente, no es voluntario, si es un aprendizaje asociativo que se da en cualquier organismo. En este caso estamos hablando de un conejo, pero nosotros estamos llenos de aprendizaje de este estilo, lo deben haber visto, y si no, lo vamos a volver a ver hoy. Bien, lo que me tienen que creer ahora, pero ahora vamos a ver por qué, es que tras repetidos ensayos, cuando estas dos sinapsis se coactivan, cuando las dos se activan en simultáneo o muy cerquita, la sinapsis fuerte ya está fuerte y está fortalecida, no pasa nada. Pero la sinapsis débil se fortalece también. Que bueno, eso explicaría por qué de repente con el solo tono alcanza para parpadear. Ahora vamos a ver cómo y por qué. Bien, les dije que hay un componente principal acá, que es este canal metabotrópico, que se llama NMDA. Como ven, tiene varios componentes. Acá tenemos glutamato que se está uniendo. Es un canal que se abre, pero por más que se abra, tiene un tapón. Es literal un tapón físico que no pasa, no puede entrar, pero quiere entrar, que es el magnesio, que como ven acá es positivo. Quiere entrar porque adentro de la célula es negativa, si ustedes lo recuerdan. Si la célula es negativa adentro, entonces el magnesio va a estar queriendo entrar, pero no puede, entonces hace un tapón. ¿Qué pasa entonces? Todo este calcio también quiere entrar, pero no puede. Eso es nuestro NMDA en reposo, digamos. O no necesariamente en reposo, si es estimulado por glutamato igual se abre, pero no entra calcio. Tiene que cumplirse dos condiciones para que se abra esto. Que llegue glutamato, pero que además de este magnesio salga. Si no, este canal no sirve para nada en principio. Entonces, vamos a tener acá y acá se complejiza. Y acá es donde me pueden empezar a parar tranquilos sin ningún problema. Tenemos varias situaciones que vamos a ir analizando. La primera situación, esto está invertido al otro dibujo. Capaz eso es confuso, pero por las dudas acá los rayitos ayudan un poco. Tenemos una neurona débil, o una sinapsis débil, mejor dicho. Esta sería la del estímulo neutro, cualquiera de nuestro condicionamiento clásico. Esta estimulación débil o esta sinapsis débil libera glutamato, porque cuando se despolariza por haber escuchado el tono o por haber escuchado la campana, en el caso del perro de Pavlov, se despolariza y libera glutamato. Ese glutamato, por supuesto, abre los canales AMPA de la neurona de parpadeo, en este caso, o de salivación, ¿sí? La motora, y produce una despolarización leve, pero produce una despolarización, porque es glutamato, es lo que hace. Entra sodio. Pero como ven, lo que pasa es que los canales NMDA en principio no hacen nada, no sucede nada. Por sí sola, como decía, esta neurona genera una pequeña despolarización local, pero no alcanza para despolarizar a la neurona siguiente, a la postsináptica. Entonces, eso es nuestra neurona débil, nuestra sinapsis débil. ¿Qué pasa en nuestra sinapsis fuerte? En la hendidura de nuestra sinapsis fuerte, lo que está pasando es que cuando, bueno, nos soplan el ojo, la cantidad de glutamato liberada en principio es más, lo que hace que entre más cantidad por los AMPA que hay presentes. Además tiene más cantidad de receptores. Pero además, al despolarizarse, y dijimos que es suficiente para despolarizar a la postsináptica. Cuando la postsináptica entera se despolariza, lo que pasa es que el potencial de membrana adentro, que dijimos que era negativo, en principio, si ustedes lo saben, pasa a ser positivo. Ahora, recuerden qué hace este magnesio. Este magnesio es positivo también. O sea que si el interior de la célula es positivo, este magnesio ya no está queriendo entrar, por lo cual es liberado. No es que sale despedido, pero deja de estar queriendo entrar y se corre, dejando paso a que, aunque sean positivos, por gradiente, entren los calcios para adentro. Ustedes saben que el calcio está muy concentrado afuera, poco concentrado adentro, va a buscar entrar. Y eso es lo que vemos acá. Cuando se desprenden estos dos que están acá, graficaditos, estos dos cositos, como ven que acá arriba están puestos, acá se salieron los dos magnesios, y puede entrar también el calcio, lo que genera aún más despolarización, y lo que genera que, como pueden ver, acá hay algunos canales que las neuronas receptoras, iba a decir, las neuronas posinápticas tienen de reserva, que son canales AMPA, son como suplentes, que en este caso, cuando se despolarizan, eso es lo que hace este canal metabotrópico,
genera reacciones metabólicas, y una de ellas, de las reacciones que genera, es que los canales AMPA se adhieran y se unen al botón, en este caso dendrítico, de la neurona postsináptica. Sumado a eso hay otras cosas, como que esta libera un gas para atrás y entonces liberamos después más glutamato también. Pero eso no es tan importante. Lo importante en última instancia es que al abrirse los NMDA, lo que pasa es que esta sinapsis entera es fortalecida. Pero en este caso ya no nos molesta, porque esta ya estaba fortalecida, ¿sí? Era el reflejo de parpadeo. Este me sopla en el ojo y esto es parpadeo. O sea que, nada, me presentaron comida y salivé. Hasta ahí, nada novedoso. No sé si había una pregunta. Hasta acá nada novedoso en principio. El siguiente paso sería, bueno, ¿qué pasa de última? Y algo dato que tienen que saber, es con los magnesios de la sinapsis débil. Fíjense que es algo interesante. Los magnesios de la sinapsis débil también son expulsados, lógicamente, cuando se produce un parpadeo, ¿no? O sea, cuando la sinapsis fuerte estimula a la sinapsis, estimula a la postsináptica, lo mismo que veíamos en esta diapo anterior, ¿no? Cuando ocurre esto, lo que encontramos también es que, por supuesto, los magnesios de la sinapsis débil también se van a liberar, porque si toda la neurona postsináptica está despolarizada, lógicamente los magnesios salen. Lo que pasa es que como no hay liberación de glutamato, no entra, AMPA no hace nada y NMDA tampoco, porque no hay glutamato. Entonces, el caso que nos interesa es cuando las dos se coactivan, porque ahí se mezclan las cosas. Cuando se activan ambas, lógicamente se mandan glutamato en ambas, entra sodio en ambas, pero en esta ya sabemos que se entra más, y entra además calcio, porque los NMDA pierden o se les libera el magnesio y puede entrar calcio. Lo que pasa además es que al estar despolarizada esta siguiente neurona, la postsináptica, los magnesios de la sinapsis débil también son liberados, permitiendo que entre calcio. Eso antes no pasaba. ¿Se acuerdan en esta de acá? Cuando la sinapsis débil se despolarizaba por sí sola, no, solo funcionaban los AMPA. En este caso, cuando las dos se coactivan, gracias a la fuerte, se liberan los magnesios y la débil también usa los canales NMDA. Que eso hace, como bien dijimos, que estos nuevos canales, ven acá tenemos un ejemplo, es un nuevo canal se adhiera, un AMPA, por ejemplo, y se fortalezca esta sinapsis también. Entonces la sinapsis débil se fortalece solo cuando es activada al mismo tiempo que se despolariza la postsináptica, en este caso por el reflejo de parpadeo, por ejemplo, ¿no? En algún punto, lo que estamos obteniendo con esta compleja explicación y con este dibujo complejo, lo que estamos viendo es cómo de repente, uh, cómo de repente logramos que esta sinapsis débil, que por sí sola no disparaba un parpadeo, ahora, con un mero tono, genere lo mismo que generaba un soplo en el ojo. Producto de que la sinapsis débil se coactivó repetidas veces con la sinapsis fuerte, haciendo que sus canales NMDA también funcionen, gracias a que esta la despolarizó a la postsináptica, y entonces agregando nuevos receptores y liberando gas, óxido nitroso para atrás, y entonces que se libere más glutamato. Entonces cada vez se libera más glutamato y se agregan más receptores, por lo cual se establece y se fortalece la conexión débil, que por sí sola ni siquiera disparaba un potencial de acción en la postsináptica. ¿Bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Muy complejo? ¿Arranco de cero? Profe, no, Sí. yo te quería hacer una consulta con respecto a eso, al final, ¿no? Cuando se libera el óxido de nitrógeno, no me acuerdo bien, Sí. el óxido de nitrógeno en realidad, ¿no? Bueno, no me quiero olvidar, que ahí cuando se libera y cuando, para que genere más glutamato, ahí es lo que se genera ese dedo, que hace como que se haga la conexión como más fuerte, que sea una conexión más, o sea, perdón, que se genere ese aprendizaje, ¿no? O sea, que cuando esa débil, que en su momento no tenía una conexión fuerte, ahora la tiene. Claro, Y sí, en los exactamente. dibujos se genera como un Es, dedo, pero, o eso te eh, explicaba en en Cartman. sí, sí, exactamente. El óxido nitroso, junto con el agregado de receptores, el óxido nitroso hace que la presináptica libere más glutamato. Exactamente. Está perfecto lo que decís.
Claro, pero por eso antes cuando era débil no se generaba justamente nada, no había un aprendizaje en ese caso, no había Claro, nada. no. No. Solo con la coactivación es que hay fortalecimiento. Ah, ok. No, eso quería preguntar. Joya. Gracias. Hay dos personas que levantaron la mano. Creo que Jime primero. Sí, a mí no me queda claro. Es que, digamos, hay dos estímulos, ¿no? Sí, Uno fuerte y uno débil, por así decirlo. Cuando van pasando juntos es que se va reforzando. claro, exactamente. O Ah, sea, bien, cuando suceden al mismo tiempo, vos siempre pensás que esto es un paradigma de condicionamiento clásico. Vos tenés una campana y comida. ¿Cuál genera salivación? La comida, la campana no. Bien, claro. tras los repetidos ensayos, la campana empieza a adquirir función salivar, por así decirlo, que antes no tenía, pero ahora por sí sola genera la salivación que la comida generaba, solo por haberlos emparejado. Lo que estamos viendo acá es la base biológica de eso. Está bien, Teo. Claro, bien, bien, gracias. No, de nada. Sí, Matías, te perdí. Acá estoy. No, yo lo que tenía la duda es, ¿la que contagia a la otra neurona sería otra neurona postsináptica? ¿Y por Claro, qué esa no. neurona, o sea, si es postsináptica, ¿por qué no sería presináptica? Eso es lo que no entiendo. Claro, esta es la misma postsináptica, es una sola postsináptica y dos presinápticas. No sé si eso esclarece algo. Quizás no entendí bien la pregunta, perdón. No, sí, ahí entendí porque pensé que eran dos neuronas separadas en el gráfico anterior. Claro, aparecían dos botones de las dendritas, pero de la misma neurona en realidad. Ok. Eh, Eso quizás es confuso, porque no, obviamente no hacen conexión en el mismo lugar, pero sobre todo si están próximas, es lógico que la de al lado también se despolarice. Asimismo, también seguramente se fortalecerá no solo esta de acá al lado, sino quizás una de más al lado, que no procesa estímulos de tonos de 1000 Hz, sino de 1100 Hz, y más o menos también aprende a salivar o a parpadear con eso. Hay un fenómeno que ustedes deben conocer que se llama generalización de estímulos, y entonces medio que la fuerza asociativa no pasa solo quizás a la campana, en el caso de Pavlov, sino que de repente también, bueno, las otras cosas que estuvieron activadas, por ejemplo, la bata del tipo o la puerta cuando la abrió, todos otros estímulos que estaban presentes también, algo de fuerza asociativa adquieren, y también cosas similares. Capaz cambiaste de campana porque se te rompió la que tenías, pero pusiste otra que suena más o menos parecido, pero no es la misma, y más o menos también va a generar algo de salivación. No vas de cero. Ustedes aprenden a manejar en un auto o andar en bici, y cuando les cambian de auto o de bici, no están en cero. Tienen un poco de aprendizaje que se trasladan. Se tienen que adaptar, pero más o menos va. Bien. O sea, profe, Sí. entonces, respecto a eso, si te tenés que adaptar a otro ambiente, estás diciendo que el aprendizaje es el mismo, pero cambia según el contexto. En este Totalmente. caso, auto diferente de otra persona, no es mi auto, no Exacto. suelo usar ese auto también. Totalmente. Vos manejar en auto no te lo olvidaste, pero lo aprendiste con los estímulos específicos de tu auto. La palanca de cambio es un poco distinta, el volante más grande de esto. Tenés que aprender algunas cosas nuevas, pero no aprendés de cero. Trasladás algo de tu aprendizaje previo con un auto al auto nuevo. Entonces, no arrancás, no sabés manejar igual en un auto nuevo que en tu auto, pero tampoco sabés manejar cero en un auto nuevo. Ese fenómeno se llama generalización del aprendizaje. Ah, bien. Gracias. No, de nada. Profe, Sí, hola, ¿se escucha? se escucha, Joya. Justo se me había cortado en esta parte, pero lo que no me quedó claro fue de que cuando los receptores se coactivan, ¿se generan nuevos receptores de los AMPA o se activan y quedan activados? Genial. Claro, no. Las No sé si se sinapsis son entiende. momentáneas. Está bien lo que decís. Voy al que se coactivan las dos. Ahí está. Acá están las dos al mismo tiempo. Igual en todos casos es igual. La sinapsis libera, la presináptica libera glutamato, se produce una sinapsis, entra lo que tiene que entrar, se despolarizan y entonces pasa lo que contamos que pasa, que salen nuevos canales AMPA, pero después esto vuelve a un estado basal, ¿sí? No tengo uno acá que no se estén despolarizando, pero esto después vuelve a, cuando se termina la estimulación, cuando ya no está sonando la campana ni está presente la comida, estas neuronas no están disparando, la sinapsis termina, y todo se queda
como quedó en lo último, no sé cómo decirlo, pero se guardan los cambios, digamos. Hiciste como un checkpoint. Dejás los canales que agregaste, quedan agregados. Entonces esta sinapsis por eso se fortalece y por eso esto puede explicar la potenciación a largo plazo. Esto no genera solamente coactivación en el momento, sino que después, aunque se deje de liberar glutamato, los nuevos AMPA, los nuevos receptores, quedaron puestos y entonces esta neurona ya tiene como un changüí un poco más, ya es un poco más fuerte la asociación entre tono y parpadear, por ejemplo. Genial, genial, gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿PLP? PLP es un tema súper interesante porque sienta bases o plantea, bueno, además de las cuestiones filosóficas que contamos recién sobre monistas, digamos, de ese estilo, también permite o interacciona con un montón de otras funciones psicológicas. Una de ellas es emociones, la clase que viene. Algo nombro hoy, pero después vamos a ver mejor. Es el condicionamiento del miedo, por ejemplo. En estos ejemplos yo hablé de salivación o de reflejo de parpadeo, cuestiones casi neutras o apetitivas en el caso de eso, pero podría ser un condicionamiento aversivo o condicionamiento del miedo, como en el caso del pequeño Watson, que no di el ejemplo, pero podría tranquilamente ser lo mismo, ¿sí? Es un estímulo neutro, un estímulo aversivo, coactivación, y se adquiere una fobia. Ahora, en este caso tenemos un miedo condicionado, ¿sí? Como si fuera una fobia aprendida, y tenemos un ejemplo que se hizo no en humanos, el trabajo de Ledoux, sino en ratas, casi seguro. En lo que tenemos, bueno, los mismos que estábamos viendo antes, pero se observó en vez de, en el caso anterior lo veíamos en el cerebelo, se observó en el hipocampo este fenómeno. En este caso lo estamos observando en la amígdala, que ustedes saben que es una estructura importante para la integración o el procesamiento del miedo. En este caso, bueno, es muy similar a lo que estamos hablando, ¿no? Un tono, un estímulo aversivo y el emparejamiento de ellos, ¿ves? Sinapsis reforzada por el emparejamiento entre ellos, hace que esta sinapsis negra, en este caso, que era un estímulo neutro, un tono, pase a ser un estímulo condicionado que dispara una respuesta emocional. O sea, si en vez de estar hablando de una sinapsis a nivel motor o cerebelar, o que tiene que ver con un reflejo de parpadeo, estamos hablando de una neurona que está en la amígdala, vamos a estar hablando de un condicionamiento, en este caso, de cuestiones emocionales. Esto es algo fundamental porque esto es un proceso de aprendizaje y nos da a pensar que el aprendizaje no está localizado en un lugar del cerebro, sino que está distribuido a lo largo del sistema nervioso. Entonces, está bueno y es importante saberlo. Si bien hay áreas en las cuales la potenciación a largo plazo se observa por excelencia, como el hipocampo, por ejemplo, que tiene mucha relación, ustedes saben, con la memoria, también existe en otras áreas. Y bueno, algo quizás ustedes se preguntarán por qué estamos viendo todo esto, medio que ya se los adelanté, pero básicamente lo estamos viendo porque esto permite explicar la base fisiológica no solo de cuestiones como la plasticidad neuronal o los cambios que tenemos con interactuar con el mundo y cómo se plasman en nuestro sistema nervioso, sino, por ejemplo, del aprendizaje más clásico, justamente, que nos permite después sentar bases para otros tipos de aprendizaje. Un breve repaso, ustedes lo deben saber, el aprendizaje clásico que lo mencionamos recién es cuando se asocian dos eventos, o algo que estábamos viendo recién con PLP, cuando un estímulo adquiere capacidad de disparar o elicitar una respuesta por emparejarlo repetidas veces con otro que ya lo produce, pero tiene que ser con una fuerte. Entonces, hay un montón de ejemplos, no hace falta que se los diga, de cómo el condicionamiento clásico afecta a nuestras vidas, o uno puede suponer que es en muchos animales no humanos, pero nosotros tenemos un montón de asociaciones de estímulos. Sería erróneo pensar que somos una especie exenta del condicionamiento clásico con lo amplio y con lo común que es a todas las especies, incluso quizás a varios seres vivos. Bien, ha pasado un montón de veces, hay un montón de ejemplos de ello, no tenemos demasiado tiempo como para ahondar, pero hay un ejemplo, generalmente esto requiere varios ensayos, como les decía, cada ensayo esto escala más y se fortalece más. Hay algunos casos muy particulares, como el condicionamiento aversivo al sabor, que si ustedes tuvieron una noche como esta, en la cual tomaron un montón de cosas, de repente mezclaron, comieron unas papas para el bajón y después tomaron un cafecito, y el día siguiente está con una resaca tremenda, es muy posible que este estado fisiológico de intoxicación se atribuya a algo, porque es adaptativo atribuir que estás intoxicado porque comiste algo, y lo lógico es que vaya hacia el que tiene más saliencia, ¿no? Hacia el que sobresale más, al más oloroso o al más perfumado o algo por el estilo, porque lógicamente sería el más fermentado, por ejemplo.
o el que estaba en peor estado. A pesar de que quizás las papas estaban en mal estado. En algún punto el condicionamiento reversible del sabor es un ejemplo de condicionamiento clásico en el cual hay dos cosas raras. Una es que es horas atrás, generalmente el aprendizaje tiene que ser muy contiguo, ¿sí? Para que se aprenda mejor, mientras más contiguo mejor, porque es lógico. Y en este caso con un solo ensayo alcanza, porque si necesitáramos 5 o 6 ensayos para aprender a no intoxicarnos con algo, nos moriríamos. Bien, y bueno, algo que mencionamos recién de la generalización de estímulos, ¿no? Cuando esto se asocia al licor de menta, lógicamente después lavarse los dientes, tomar otros licores o comer chicle de menta, puede que genere alguna función similar a la que se adquirió antes. Bien, ustedes conocen el aprendizaje instrumental u operante, esto ya quizás es un poco repetitivo, es el que desarrolló esta persona, que no es el profesor Girafales, sino Edward Lee Thorndike, y más comúnmente conocido por los desarrollos de Skinner, pero básicamente es como las consecuencias de nuestros actos moldean nuestros actos en el futuro. Esto se experimentó o se estudió principalmente en gatitos, en cajitas. Los gatitos estaban en cajitas y tenían que tocar palancas o hacer cosas o pisar lugares para salir. Por ejemplo, en una caja trampa, si vos tocabas una perillita, se levantaba una puerta, el gato podía salir y estar libre, que es un golazo, y además comer comida, porque adentro de la caja no había comida. Entonces, nada, si un gato pasaba mucho tiempo dentro, seguramente quería salir. Lo que se observó, y lo que observó Thorndike, era que claramente cuando agarraba, era un tipo malo, agarraba el gatito que lo había sacado de la caja recién, y lo metía de nuevo en la caja, y le cerraba la puerta. Lógicamente cada vez el gato tardaba menos. Eso es algo lógico para nosotros, pero medirlo y estudiarlo, observarlo y cuantificarlo después es otra cosa. Y después que eso sea un principio común a muchas especies, es una locura. Ustedes saben que nosotros tenemos circuitos que justamente explican lo que es el reforzamiento, es decir, cómo una recompensa que obtenemos a nosotros nos genera cosas adentro, en el sistema nervioso central, que hace que, además de tener cierto valor hedónico, porque la pasamos bien, no es lo primordial eso, haga que fortalezcamos o repitamos más veces ciertas conductas, por así decirlo, se activen ciertos circuitos neurales motores, ante la presencia de ciertos estímulos, o sea, cierta activación sensorial. Si yo siempre que entro a un cuarto y está oscuro, toco la tecla y entonces veo, ver está bueno porque no me choco con cosas, eso es reforzante para mí, entonces está bueno porque veo. Lo que va a ocurrir es que cada vez que entre a un cuarto oscuro es más probable que, que tienda a, o que sea muy probable que yo toque una tecla, o busque, tantee con las manos teclas, ¿sí? Como lo mismo, meto un gato en una caja y lo más probable es que el gato que aprendió que hay palanquitas que se mueven así, vaya y prueben cositas. No va a rasquetear el piso, no va a maullar o no va a golpear al gato del lado. Lo que va a hacer es ir a lo que sabe que funciona. Entonces, no nos vamos a meter en profundidad con el sistema de reforzamiento o con los circuitos de reforzamiento, pero está bueno que sepan que hay experimentos al respecto. El experimento de Olds y Milner, que se encargó de estudiar un poco por accidente un área que se llama BTA, donde pusieron un electrodo, pusieron varios electrodos en ratas, estaban buscando otra cosa, pero encontraron que había cierta área que cuando estimulaban, por ejemplo, la rata repetía lo que acababa de hacer. Si la rata estaba yendo a tal lado y se rascaba la nariz y ahí estimulaba, lo que iba a hacer la rata de nuevo era rascarse la nariz, por ejemplo. Es decir que la estimulación eléctrica en esa área estaba siendo reforzante para la rata. Esto fue un experimento muy, muy exploratorio en un principio, ¿no? Es muy interesante porque después, a largo plazo, lo que termina generando es que las ratas buscan necesariamente esa estimulación más allá del estímulo físico externo que les generaría lo mismo. Por ejemplo, tener sexo, por ejemplo, comer, por ejemplo, tomar agua cuando tenían sed. Entonces, iban a la inanición o se deshidrataban con tal de ir y, por ejemplo, hacer la conducta que los experimentadores habían establecido como, no sé, poner la manito así, que venga la rata y se ponga así. Eso generaba estimulación eléctrica. Entonces iban y hacían eso, no comían, tenían hambre, iban y hacían eso, tenían sed, iban y hacían eso. ¿Se entiende? Hay un experimento similar, bueno, hay una anécdota en realidad similar sobre un paciente que tenía se hizo una operación y por algo similar. Se los recomiendo, después les paso el link. Se llama Aplicia en el País de las Maravillas. Es de un compañero del laboratorio que hizo un canal parecido a Neurotransmitiendo, por ejemplo, y hace divulgación de ciencia y cuenta el caso de este paciente.
Interesante dato, en realidad cada vez que el paciente estimulaba estas áreas de reforzamiento, no sentía placer, contrario a lo que pensaban los experimentadores que tenían esta hipótesis con las ratas. El tipo, cuando le preguntaron qué pasaba cuando vos presionabas este botón y tenías estimulación en esas áreas, me decía, lo que siento es tremendas ganas de apretar el botón de nuevo. Eso es todo lo que tengo de sensación. Así se genera una disociación entre lo que se llama el liking, que tendría que ver con el placer o con pasarla bien, lo hedónico, que tendría más que ver con otros neurotransmisores, y el wanting, que tiene más que ver con la dopamina y circuitos dopaminérgicos. Bien, entonces, hemos llegado hasta este punto, este horrible punto en el que todos nos confundimos sobre qué es reforzamiento y qué es castigo, y cómo es agregar y cómo es sacar, qué es positivo y qué es negativo. En términos generales, somos un organismo, cualquier organismo. Hay cosas que están copadas para nosotros y cosas que no están buenas. ¿Sí? Por ejemplo, que quemarme no está bueno. Que me den comidita está bueno. Tener sexo está copado. Los abrazos me gustan. Las caricias también. Que me golpeen no. Que me griten tampoco. Entonces así tenemos un montón de cosas. Si es algo que está bueno para mí, en términos generales vamos a llamarle reforzamiento. Si es algo que yo quiero que se repita. Si yo quiero que se repita, es reforzamiento. Si el organismo quiere escaparle, es castigo. Seguro. Si en términos generales va a funcionar de esa forma. No importa si lo que está pasando es que aparece, por eso dice agrego, por eso es positivo, aparece algo, por ejemplo me dan comida, o me dejan de electrocutar las patitas en esta jaula, o me abren la puerta y me puedo escapar porque estaba encerrado. En esos casos me estás sacando cosas, me sacás la puerta que me impide salir, o me sacás la electricidad de las patas, pero son cosas que están buenas para mí. Por eso es reforzamiento. Entonces vamos a estar hablando de reforzamiento cuando las consecuencias para el organismo están buenas y voy a querer repetirlas en el futuro. Y voy a estar hablando de castigo cuando la conducta está siendo, o sea, la conducta va a estar siendo castigada cuando esa conducta me trae consecuencias que no me copan nada. Eso podría implicar los mismos estímulos, comida y electricidad, por ejemplo. Pero en el caso este va a ser que cuando hago una conducta me electrocutan, eso es castigo positivo, o cuando a una conducta me sacan la comida de hoy. Eso es castigo negativo. Yo tenía comida, la comida me gusta y me la sacaron. Vamos a ejemplos más concretos y humanos. Tenemos un ejemplo bastante sonso y simple, el reforzamiento positivo, lo que sea recompensas por algo, premios, aplausos, caricias, siempre que para la persona esté bueno y le cope y no tenga mucha ansiedad social, que te aplaudan, te abracen o te presten atención, está bueno. Acá este meme específicamente dice que el reforzador es reforzador porque refuerza. Eso es algo tautológico, pero no es erróneo en algún punto, porque es lo que estábamos diciendo. Lo importante es que ese reforzador para ese organismo sea reforzante. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el futuro lo va a repetir. Si a esta persona, por ejemplo, vos cada vez que entra, le decís, qué bien que estás vestido hoy, ¿eh? Y a la persona le importa lo que los demás opinen, entonces claramente eso va a funcionar como un reforzador. Si la persona tiene mucha ansiedad social y no tolera que la gente lo mire, eso funciona como un castigo. Eso está bueno, ¿no? Sí, es algo importante a aclarar. Si a la persona le da igual lo que la gente opine y si le prestan atención o no, cosa que es raro, pero ponerle que ese es el caso, no funciona ni como un reforzador ni como un castigo, no funciona y ya, no opera. Si a mí me dan un vaso de agua y yo tengo sed, es un reforzador. Si yo no tengo sed, es un vaso de agua. Y listo, ¿sí? Si yo no tengo sed, no me genera ningún efecto de esos que estábamos contando a nivel, por ejemplo, dopaminérgico. Entonces, estoy saciado. Bien, reforzador positivo o reforzamiento positivo. Una recompensa, un premio. Un chico te trae una nota. Mira, mami, me saqué un 6. Muy bueno, buenísimo, siempre se sacaba menos. Qué bueno, fiesta, tomá, te mereces 1 kilo de helado y jugar a la Play. Buenísimo. Un ejemplo de reforzamiento también, pero reforzamiento negativo, sería cuando, no sé, el chico estaba castigado y viene y me dice, mira mami, me saqué un 6. Muy bien, ya no tenés más el castigo porque te fue bien. Ya podés salir a jugar con tus amiguitos. Era algo malo que me lo sacaste. Ejemplo que tenemos acá, y que también me pasa a mí, la basura genera olor, yo vivo en un monoambiente, entonces lo que pasa de repente es que
La casa tiene olor cuando no saco la basura. Cuando yo saco la basura, ante la situación basura en mi casa, cuando yo saco la basura, el mal olor se va. ¿Qué hace eso? Que yo saque la basura más seguido y más rápido las próximas veces. Que cuando haya basura la saque rápido, porque se va el olor. Está buenísima mi casa cuando no hay basura. Ese es un ejemplo de reforzamiento negativo. Hay estímulos que son malos para mí, pero me los estoy sacando encima. Aumenta la probabilidad de que mi conducta aparezca, o lo hago más rápido. Hasta ahí cosas buenas para el organismo, reforzamiento. Ahora cosas malas para el organismo. Vamos con castigo. Castigo positivo, clarísimo, pero clarísimo. Alguien me dice un concepto mal y yo le digo, no, eso está mal, mejor no vuelvas a participar en clase. Bueno, eso es un castigo positivo. No hace falta pegarle a nadie. Con humillarlo, por ejemplo, ya es un montón. O, como decíamos antes, si la persona tiene ansiedad social y yo le digo, no, dale, participa, vi que desmuteaste un segundito el micrófono, habla, y te obligo a hablar y vos tenés mucha ansiedad social, y de repente toda la clase se queda mirándote y vos tenés la cámara prendida, y es una situación bastante castigante. En ese caso es positivo porque se agregó algo. O sea, apareció una consecuencia nueva que es agregar un estímulo, en este caso, la atención de los demás hacia vos. Podría tranquilamente ser un ejemplo más claro, si viene el nene y te dice, vamos con el mismo ejemplo siempre, viene y te dice, mira mami, me saqué un 6, y vos crees que tiene que sacarse siempre 9 o 10, y viene con un 6, y le decís, ¿cómo te sacaste eso? Eso es un castigo positivo. Más allá de que es un castigo físico, y que está malo y no está bueno. Pero es un ejemplo de un castigo positivo hacia la conducta, más allá de la cuestión coloquial de que está castigando al pibe. Está operando como un castigo positivo sobre la conducta. Está intentando disminuir la conducta y el pibe nunca más, no es que nunca más se va a sacar malas notas, lo que no va a hacer es nunca más te va a traer una nota. Va a decir, ¿y qué le sacaste, hijo? No, me fue bien. Andá, fíjate, está por allá la nota. La dejé arriba del escritorio. Nunca más te va a contar las notas o no se va a acercar a contártelas por lo menos. Te va a quedar medio lejitos porque sí, porque aprendemos también de estas consecuencias. Y un ejemplo de castigo negativo es básicamente cuando se retiran estímulos que están buenos. Por ejemplo, me fuiste infiel y entonces ya no podés seguir a nadie en Instagram. Es un ejemplo clarísimo de cosas que perdés, o perdés derechos, o perdés cosas. Venís y me traes un 6, me pareció malísimo tu 6, te quedás sin jugar a la Play y sin helado y no te juntás con nadie por una semana. Bueno, perdí un montón de cosas, no las tenía en principio, pero las perdí. Cosas que a mí me copaban, no voy a sacarme más 6 en el futuro, o no te los voy a mostrar por lo menos. Un poco más claro, reforzamiento y castigo, más o menos. Ay, Más o menos, Manu, te quiero preguntar algo. sí, Todavía tengo el chip. O sea, no sé, viste cuando hablas de agrego, de saco, sí. no me queda claro si estás hablando, o sea, por ejemplo, de reforzamiento positivo. ¿Estamos hablando de la parte de la palabra positivo o de la parte de reforzamiento? ¿Cómo? Positivo. Siempre cuando digo agrego, me refiero a positivo, positivo. Y cuando digo le saco, me refiero a negativo, negativo. Quiere decir, si en el ambiente algo aparece y se contabiliza como que pasa de 0 a 1, apareció algo, o si desapareció algo, que pasó de 0 a -1. Como retiré algo o agregué algo. Si no agrego ni saco nada, estoy en 0. Si agrego algo, estoy en +1, y si saco cosas, estoy en -1. Después, si esas cosas son buenas o malas, eso me determina si lo que saqué, si saqué algo que al organismo le molestaba, estoy reforzándolo. Si saqué algo que el organismo le generaba daño, lo estoy, algo bueno para el organismo, lo estoy castigando. Ya va. Ahí está. Con reforzamiento lo mismo. Si agrego algo que para el organismo está copado, por ejemplo comidita, estoy reforzando. Si agrego algo que no está bueno para el organismo, como electricidad o una cachetada, claramente te estoy castigando. Yo tengo una pregunta también. ¿Sí? ¿Por qué a veces pasa, por ejemplo, que, no sé, estás estudiando y tenés ganas de ir al baño y no vas? Tipo, vos sabés que después vas a estar más cómoda y te vas a concentrar mejor y que te vas a sentir mejor, pero no vas, tipo, no vas, o a veces no, a mí me pasa ponerle a la noche cuando me estoy por dormir. Tipo, sé que tengo que ir al baño y que me voy a sentir mejor y que me voy a poder dormir más rápido, pero no voy, tipo, no lo hago. ¿Por qué pasa eso? Ok. Ahí hay otras cosas que juegan un rol importante ahí. Es que acá estamos hablando de aprendizajes y también motivaciones aprendidas. Pero también hay comportamientos motivacionales que no son aprendidos y son mucho más
rudimentarios, innatos, como las necesidades fisiológicas. Por lo cual es una excelente pregunta para la clase motivacional, que creo que es en teórico, pero es de difícil respuesta también, porque en lo que estás, solo desde lo que es aprendizaje o cuestiones no de la filogenia, sino de la ontogenia, en el aprendizaje de un organismo también depende quizás de cuánto es o cuánta necesidad sentís de una cosa y qué tan cómodo estás en la otra y qué te pesa más, cuál va a ser la consecuencia de una y cuál va a ser la consecuencia de la otra, y cuál es la consecuencia inmediata de una y cuál es la consecuencia inmediata de la otra. Acuérdense que estábamos diciendo que a mayor inmediatez pesa más. Entonces, ejemplo similar, espero que sea esclarecedor, fumar. ¿Sabemos que tiene consecuencias horribles? Sí. ¿Voy a tener cáncer yo? No lo sé. ¿Tengo más probabilidades que la población por fumar? Sí. Lo sé racionalmente. No obstante, cuando estoy fumando un cigarrillo, la consecuencia inmediata no es tener cáncer. Ni siquiera es que cuando fumo un cigarrillo me duele un poco al... No. Cuando fumo un cigarrillo, la consecuencia es socializo con gente, la paso bien, me veo piola. Entonces, las consecuencias inmediatas son esas. Y esas son las que operan sobre la conducta a fumar. Las conductas en diferido, lejanas, posibles, no son de esa, o sea, no operan tan fuerte. No es que no pueden operar, somos seres con lenguaje y podemos medio, no, para eso no, porque... Pero en realidad lo que opera generalmente es lo que está inmediato. Por eso es que cuando se corta la luz, a pesar de que yo sé que la luz está cortada, voy y toco la perilla. Yo ya sé que está cortada la luz, pero yo voy y toco igual. No lo manejo yo. No es exactamente lo mismo que estás diciendo vos, porque hay de por medio cuestiones motivacionales, que a veces son bastante importantes, y cambian un poco el juego, como el hambre, la sed, pero hay ciertas cuestiones de la inmediatez. ¿Estás cómodo? No quiero perder esta comodidad. Si me levanto, pierdo la comodidad y lo calentito que estaba en la cama. Está bien, la consecuencia es alivio, pero es más lejana. Y además dormir bien, sé que voy a dormir bien. Yo ya estoy re cómodo, ¿para qué quiero dormir bien? Si yo ya estoy re bien acá. ¿Se entiende? Como que hay un montón de factores que compiten. Sesgo del presente, me encanta, sí. Cool, Profe, Sí. te puse una consulta. Y con respecto a eso, ¿no? ¿Se podría valorar el aprendizaje en, digamos, uno mismo, ¿no? En el caso de esto que estoy haciendo está bien y esto está mal. O sea, por ejemplo, o sea, yo aprendí que, nada, si yo le hago algo a alguien, o sea, obviamente no se le pego, está mal. Entonces yo aprendí a que yo no lo tengo que hacer. Pero en Claro, situaciones, no sé, de, por ejemplo, gravedad, de mucho, de una situación tensional, termino reaccionando, bueno, o sea, o una huida o pegando. Y ahí ya totalmente. deja de operar mi aprendizaje de considero que eso está mal. Claro, lo Re que pasa es que difícil, ahí pero sí. tenés como dos aprendizajes solapados que estás como incluyendo. El aprendizaje de pegar y sus consecuencias, y el aprendizaje de yo sé que esto está mal, pegar es malo. Es un aprendizaje un poco más conceptual o más verbal, una regla, si se quiere, que no necesariamente modifica, porque yo sé que está mal, no sé, molestar a la gente o hacerle enojar. O sé que está mal pegarle a la gente, pero cada tanto le pego a la gente, igual. No necesariamente una cosa opera sobre la otra. Eso, en algún punto, eh, el juicio de valor que los humanos podamos hacer sobre las conductas es, sí, un aprendizaje más, pero en realidad los aprendizajes ocurren, querramos o no, sepamos o no, conscientes o no, y si tenemos o no juicio sobre ello, operan de la misma manera. Porque un perro no se pregunta si está bien o mal morder a alguien, ni siquiera a su dueño o a alguien que quiere, simplemente lo hace a veces y ya, sin mucha explicación o juicio moral. Pero está buena la O pregunta. sea, o sea que, por eso digo, entonces, lo que priva en ese momento es más el tema de el medio externo en que yo estoy, ¿no? En el que Sí, yo sí, me sí, sí, sin estoy duda. comunicando. Sin dudas. Mis experiencias pasadas, todo eso. No Totalmente. importa o no es importante el valor moral que yo le dé en ese momento, por Es más conceptual poco. que sea. Es poco. Tendrías que, en términos generales, es poco. O es nulo o es poco, a comparación de el contexto en el que estás y tu historia de aprendizaje. Esas dos cosas son, pero, columnas que se te vienen encima y te obligan a actuar. Después uno puede tener un grado de conciencia de ciertas cosas y algún tipo de libre albedrío sobre ello, pero es difícil.
Ah, perfecto. Manu, esto que decías de la consecuencia inmediata puede ser que esté relacionado con procrastinar. ¿Con qué, perdón? Procrastinar, tipo, Sí, sí. ni hablar. Es un ejemplo que le Sí. decimos. La procrastinación Claro. es exactamente el ejemplo claro de eso que estábamos hablando. Las consecuencias inmediatas son mucho mejores que las consecuencias tardías. ¿Por qué estudiaría para recibirme en 4 años cuando puedo jugar ahora una partida de un juego que me gusta? Totalmente. ¿Cuál es más inmediata? ¿Cuál me da más satisfacción ahora? La otra ni siquiera sé si me recibo. No, falta un montón. Es una inversión y es una tarea que en realidad en sí es menos divertida. Maravilla. Bien. Bueno, estamos bien por acá. ¿Dudas, consultas? Cerramos. Nos falta... ¿Qué nos falta? No nos falta nada. Estamos